Vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios. Y mire, pues usted ya conoce el título, hemos estado pasando unos valles de la enseñanza del día de hoy. Le pusimos por título Samaritanos en el Camino. Yo imagino que muchos de ustedes que conocen la Escritura saben por dónde vamos a trabajar. Y bueno, uno de los recursos más usados por el Señor Jesucristo para la exposición del Evangelio fueron las parábolas. En ellas expresaba la voluntad y el propósito por el cual el Padre lo envió a hacer la obra de amor pues más grande sobre la tierra para el hombre, y por medio de narrativas muy ingeniosas, prácticas, sencillas, el Señor usaba lo cotidiano de la vida, aspectos personales, incluso del entorno, para dar lecciones muy profundas acerca del reino de Dios, para presentar el Evangelio de la salvación por gracia, para mostrar el carácter cristiano. Y en sus palabras, en estas parábolas, vamos a encontrar siempre enseñanzas donde vamos a ver implícito su carácter misericordioso, el amor de Dios, siempre con la intención de sembrar en el corazón, en este caso de los discípulos, aunque la mayor parte de sus enseñanzas las escuchaba toda la gente, pero él trabajaba mucho para sus discípulos, él estaba mostrándoles a ellos el camino que habrían de seguir y que empezaran ellos a sentir esa carga, tener ese sentimiento compasivo que él mostró en todo lugar, en todo tiempo. La parábola del buen samaritano surge como respuesta a una pregunta sobre la vida eterna, lo vamos a ver. Y aunque no se trataba de una pregunta con intenciones muy honestas, pues fue por parte de un intérprete de la ley, que normalmente ellos querían siempre poner una trampa al Señor, sí fue una buena pregunta que permitió una mejor respuesta. En esta parábola vamos a encontrar dos directrices, dos direcciones. La primera y más importante es la analogía que hace en esta parábola con los personajes para presentar el mensaje de la salvación, el carácter del cristiano, la actitud de quienes tienen la responsabilidad de dar por gracia un mensaje que recibieron por gracia. Y por otra parte vamos a ver una confrontación hacia la insensibilidad por el dolor ajeno, por las necesidades que siempre vamos a estar viendo en nuestro alrededor, en contraste al carácter compasivo que Dios demanda de sus hijos para con sus semejantes. ¿Sabía usted que el Señor ha sembrado en nosotros esa semilla de compasión y de misericordia, de amor, para que nosotros la traslademos a otras personas? O sea, estoy parafraseando, dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y bueno, en Lucas 10:25, vamos de lleno a la enseñanza. Dice de esta manera: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjese la pregunta, ¿haciendo qué cosa? El hombre por naturaleza siempre quiere hacer cosas para ganar lo que es por gracia, pero cuando no se conoce de la gracia, bueno, siempre se trata de hacer obras. Y dice él, literalmente, para heredar la vida eterna. Una costumbre de los líderes religiosos de esa época era precisamente probar al Señor para hacerle caer en alguna contradicción, en alguna falta, poder condenarle, pues la intención siempre fue matarle. Sin embargo, jamás encontraban de él una falta. Antes, al contrario, siempre resultaban confrontados. Así que Jesús, quien tenía una manera muy peculiar, sabiduría de lo alto para tratar las preguntas tramposas, ¿verdad? Pues respondía normalmente a veces con otra pregunta. Dice el versículo 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿a quién se estaba dirigiendo? A un intérprete de la ley.
Entonces le está diciendo algo así como: tú que eres maestro de la ley y conoces las Escrituras, ¿cómo las lees? ¿Qué dice Dios en ellas? Fíjese qué manera de ponerlo, pues ahora sí que contra su propia pregunta. Aquel, respondiendo, dijo: vaya que se sabía la Escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido. O sea, sí te la sabes. ¿Quién de ustedes se saben estos mandamientos? Pues todos. Bueno, si se lo saben, bien han respondido. Dice: haz esto y vivirás. O sea, siempre tenemos que trasladar la palabra hacia nosotros. ¿Qué pasó con este hombre? Al verse atrapado con su propio conocimiento de la palabra, en lugar de rendirse ante la evidencia por su falta de amor a sus semejantes, contesta con otra pregunta, pero ya por demás puede ser hasta absurda quizás. Dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? O sea, usted se podría imaginar esa pregunta viniendo de un hombre tan sabio, tan letrado. ¿Algunos de ustedes sí saben quién es su prójimo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Todos. Bueno, es entonces cuando Jesucristo da la respuesta a su pregunta, pero por medio de esta preciosa parábola conocida como el buen samaritano, donde vamos a ver cómo se expone el carácter de quienes solo veían la fe como un medio para sacar el mayor provecho. Y ya de lleno dicen en Lucas 10:30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Yo lo que le quiero aclarar es que esta historia, aunque en ese momento el Señor la toma como una analogía, es una historia que en ese momento Él, vamos a pensar, inventa, era algo que sucedía cotidianamente. O sea, era algo que sucedía todos los días en aquella zona. Es como cuando nos enteramos en las noticias acerca de las cosas delincuenciales que suceden todos los días, ¿verdad? A veces no necesitamos que nos las platican para saber que son ciertas. Bueno, dice: cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Dice, él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Se fija que el consejo de Jesús fue el mismo? De cuando le preguntó: ¿quién es tu prójimo? Pues después de la historia le dice lo mismo. Mire, historiadores de la época mencionaban que la ruta entre Jerusalén y Jericó, al ser principalmente comercial, era un camino muy peligroso, conocido usualmente como camino de sangre, así se le conocía. ¿Por qué sería esto? Pues por los continuos asaltos a los viajeros. Es ahí donde encontramos a este hombre que ha sido asaltado, agredido gravemente para robarle, despojarle de sus bienes. Quizás puso resistencia, lo dejaron mal herido, casi muerto, dice la Escritura. De hecho, a los asaltantes, a los ladrones, a los delincuentes, no les importa la vida de quien resultan sus víctimas, y eso usted lo sabe. Bueno, en aquella época tampoco. No sabemos si aquel hombre era un comerciante que venía de haber vendido mercancía. Imagínense que había hecho negocio, iba a su casa muy contento, o era un simple trabajador, un jornalero que regresaba de trabajar de Jerusalén hacia Jericó y descendía solo. El caso es que viajar por aquel camino era peligroso y se recomendaba que, a menos que la persona tuviese alguna urgencia, una emergencia, una necesidad, pues no era prudente viajar así. De hecho,
de las recomendaciones de aquella época para viajar, y eso era por cualquier camino, sobre todo quienes comerciaban, era viajar en caravanas, y ese era lo que era usualmente, ¿verdad? Era costumbre en esos tiempos. Ahora, este hombre evidentemente sabía que viajar por ese lugar significaba exponer su vida. Lo hizo de todas maneras. Y aquí vamos a empezar a ver una representación de nuestra vida cotidiana, mis hermanos. Algo usual en nuestra forma de vida, y más en nuestra antigua manera de vivir, fue exponernos. Fue caminar por caminos peligrosos, ¿cierto o no? Donde fuimos heridos, donde fuimos despojados, donde fuimos lastimados. Pusimos en riesgo nuestra familia, pusimos en riesgo nuestra integridad. De no ser por la intervención divina, mis hermanos, no sé dónde estaría. Bueno, sí sé. Yo le puedo decir que por menos de lo que yo me llegué a exponer, muchos ya no están en este mundo. Están enfermos, están en un hospital, perdieron su familia, y ahí es donde uno dice: Señor, gracias por tu misericordia. ¿Cuántos a causa de nuestra naturaleza anduvimos por el mundo en caminos peligrosos, siendo presa fácil a las seducciones, a los ladrones, a los engañadores? O quizás nosotros fuimos salteadores, que se nos hizo fácil tomar lo ajeno y lastimar. Cualquiera de las circunstancias por las que hayamos vivido, mis hermanos, el Señor cambió nuestra vida. Pero como todo tiene que ver con la naturaleza del hombre y las intenciones del corazón, de ahí la importancia de saber ahora de qué lado estamos y los caminos que andamos. Si nosotros hacemos un comparativo de la vida que llevamos en la actualidad, vaya que hay una gran diferencia. Nuestras sendas son distintas, los que nos acompañan son distintos, nuestro destino de hecho es distinto, ¿verdad? Ahora, ¿a quiénes representan o qué representan los ladrones que despojaron a este hombre y lo dejaron medio muerto? Bueno, a quienes el Señor todavía no ha alcanzado. Yo con esto no estoy tratando de decir que todos los cristianos somos distintos. Uno en el camino se encuentra muchas formas de expresión, muchas personas que se dicen parte de la familia de la fe y que lamentablemente no son precisamente, no viven precisamente como un verdadero creyente. Pero pensando en este tiempo, pues todavía hay muchos que andan en el camino, ¿verdad? Por los caminos viendo a quién devorar, a quién asaltar. ¿Cuántas personas conocemos que han sido heridas, que les robaron su paz? ¿Cuántos hogares destrozados? Esposos, esposas despojados de su dignidad, de su paz, padres cansados, frustrados, hijos abandonados, vidas secuestradas por los vicios. Bueno, ¿a qué voy? El mundo sigue siendo el mismo. Lo único que cambia es nuestro entorno de acuerdo al tiempo en que vivimos, mis hermanos, de acuerdo a la generación que nos tocó vivir. Por eso cuando el Señor Jesucristo en alguna de sus enseñanzas habla de un ladrón y mentiroso que viene a matar, hurtar y destruir, podemos identificar ahí las artimañas del enemigo para destruir todo lo que el Señor ha levantado, todo lo que hizo. Toda esa agresión que está siempre tratando de hacer a su creación, que viene siendo el hombre. Pero también tenemos que reconocer a quienes se convierten en instrumento de Satanás disfrazándose como ministros del Señor, con el objetivo de desviar la fe de las personas para que no alcancen la vida eterna. Y esto es lo que tenemos que enfatizar en esta enseñanza. Siempre va a haber alguien que trate de evitar que tú alcances lo que el Señor ha dispuesto para ti. Siempre va a haber hombres sin escrúpulos, ladrones, salteadores. Por esa razón, ya hablando de
estas personas que se involucran dentro de la fe para sacar provecho de la misma, por esa razón hay muchos engañados, hay muchos despojados, hay muchos heridos tirados en el camino. Si nosotros nos ponemos a pensar la cantidad de personas que en la actualidad se congregan fielmente o que llevan una vida de fe congruente, que se han afirmado, que siguen caminando, y hacemos un comparativo con quienes han llegado a pisar una congregación cristiana y por haber sido despojados, por haber sido engañados, por haber sido abusados, se quedaron en el camino, mis hermanos, el comparativo es impresionante de la cantidad de gente que conoce la fe o tuvo una relación con la fe, pero se llegó a decepcionar a causa de la manera como fue tratada. Por eso en Juan 10:1 dice: de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino el que trepa por otra parte. Y una característica de los ladrones es esa: son trepadores, son engañadores, y la mayor de las veces, después de lograr su propósito de despojar, o huyen o matan. Ahora veamos qué representa o a quién representan el sacerdote y el levita. Estos religiosos, que al sentirse mejores que los demás, creen que todo lo que merecen, y bueno, son de los que hasta llegan a considerar que el orden de Dios no aplica para ellos en su vida. Dice en 31 el versículo: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Mire, a esta altura de la parábola, en el momento en que el Señor empieza a expresar esto, el intérprete de la ley se pudo haber sentido un poco incómodo. Normalmente los intérpretes de la ley, los fariseos, eran servidores del templo o eran levitas, eran servidores, y al ver este señalamiento, pues esta descripción no debió haber sido muy grato. Los escribas, los intérpretes de la ley, fíjese que eran los encargados de estudiar la palabra y desarrollarla. Desarrollaban las enseñanzas que luego los maestros, o ellos mismos en ocasiones, pero también otro maestro podía presentar al pueblo el día de reposo en la sinagoga. Era gente muy erudita, y paradójicamente uno de ellos fue el que le preguntó al Señor: ¿quién es mi prójimo? De ahí lo absurdo de la pregunta. Él conocía perfectamente bien escrituras como Levítico 19:18 o Deuteronomio 6:5, que hablan de amar al prójimo precisamente. Sin embargo, debido a esa estructura religiosa que habían creado, pues solamente hacían lo que convenía a sus intereses. Volviendo a la historia, ahora imagine a ese sacerdote con mucha prisa por servir al Señor, donde tendría que mostrar la misericordia de Dios, mostrar el amor de Dios al pueblo, pero cuando tuvo oportunidad de hacer evidente la palabra que él conocía, que pues estaba en su corazón, en lugar de mostrar misericordia hacia el herido, con indiferencia pasa de largo, porque se le hacía tarde para llegar al templo a servir al Señor. Y esto es algo en lo cual somos confrontados constantemente. La actitud indiferente a las necesidades ajenas solamente es el reflejo de la insensibilidad, de una condición moral egoísta que aún permanece en el corazón de muchos que, identificándose como cristianos o incluso siervos de Dios, no son capaces de hacer algo por sus semejantes. No son capaces de levantar, ahora sí que una mano a favor de ellos. El apóstol Santiago, en Santiago 2:14, dice estas palabras. Acompáñenme ahí, por favor. Santiago 2:14. Dice así, ¿ya lo tiene? Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar?
Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense, coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Estará diciendo Santiago que la salvación se gana por medio de las obras? No. Lo que está diciendo es que precisamente la fe que profesas te lleva a las buenas obras. El mismo Señor estableció a través de Pablo que nosotros vamos a caminar por las obras que anticipadamente el Señor ha puesto delante de nosotros. De manera que quienes cierran el corazón al dolor ajeno, pues están haciendo solamente evidente el amor a lo que sí aman, a sí mismos, donde solamente cabe lo que se ajuste a su mundo, a su comodidad, a lo que conviene. Hacen bien al que les procura un bien. Tienen la capacidad de incluso despojarse de algo cuando saben que ese despojarse va a representar una inversión que les va a traer algún beneficio. Y una actitud así pues representa a quienes solamente profesan una religión sin vida, más preocupados por su bienestar, su imagen personal, cumplen como cristianos sus deberes, pero no cabe en ellos la misericordia y el amor al prójimo. En Oseas 6:6 el Señor dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué representa esto? Que la palabra de Dios siempre va a poner por encima de todo el amor, la misericordia y la compasión, precisamente fue lo que vino a establecer el Señor Jesucristo para con el hombre. Hay actitudes, mis hermanos, que llevan a muchos a ignorar deliberadamente la palabra de Dios, aunque vean las necesidades ajenas. Y esto no quiere decir que ande usted buscando, viendo a ver a quién le da o qué hace por alguien. No, mi hermano, hay que tener también mucho discernimiento. Esto representa que usted también tiene que tener mucho discernimiento para saber a dónde extiende su mano o con quién extiende su mano. Lamentablemente, la Iglesia, en un sentido general, también ha albergado personas, acercan personas que solamente están buscando la manera de sacar algún provecho. Y mire, nosotros, yo se lo digo con mucha franqueza, hemos tenido que identificar a muchos hermanos o pseudohermanos que se hacen pasar, que caminan entre nosotros y que cuando menos lo esperan, pues ya defraudaron a algún hermano verdadero, ya hicieron algo indebido y bueno, pues eso ha sido causa de muchas circunstancias difíciles. Dice el versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. El levita, al igual que el sacerdote, conocía la ley. Miren, había una ley en Levítico que decía que acercarse a un cadáver o tocarlo determinaba una contaminación, que tendrían que dejar pasar algún tiempo para descontaminarse y regresar a sus actividades. Ahora, con ese pretexto o pretendiendo cumplir ese mandato, se mostraban indiferentes al dolor ajeno en este caso. Sin embargo, no dudaban en cometer fraudes, no dudaban en cometer adulterio, no dudaban en hacer cosas indebidas, aplicando la ley a su conveniencia bajo el manto de una religiosidad recalcitrante que ya habían hecho ellos a su manera. ¿Cuántos creyentes en la actualidad deliberadamente son inmisericordes aún con su propia familia? Sin embargo, cumplen deberes religiosos, cumplen con todo lo establecido que se puede mostrar hacia la sociedad, pero donde debe de mostrarse el amor, la misericordia, el cuidado, se descuida. De ahí la denuncia de Jesucristo a estos religiosos al poner las tradiciones por encima de la misericordia y el amor. Mire, Jesús siempre demostró
esta misericordia. Él tocaba leprosos. ¿Sí se acuerda de eso? Él ponía sus manos sobre los muertos cuando los resucitaba. Él quitaba las cargas de la gente, sanaba en el día de reposo, y eso hacía que los religiosos se pusieran frenéticos en su contra. La actitud de levita representa al creyente que le gusta ser visto, pero no se compromete con los demás. Carece de sensibilidad al consejo de Dios y se sigue de largo ante las necesidades ajenas. Creyentes que solamente cumplen con lo que consideran requisitos cristianos, pero no se comprometen más allá. No comprometen su tiempo, no comprometen sus recursos, no comprometen el esfuerzo que representa una vida de santidad para alcanzar a los que están tirados y heridos en el camino. Para ellos el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo queda descartado, porque ven más los riesgos de comprometer su comodidad, su economía, que dar a otros la oportunidad de conocer la salvación por gracia en el Señor Jesucristo. Es muy lamentable ver actualmente, mis hermanos, cómo, así como en este pasaje, se puede ver la necesidad ajena y pasar de largo, como que si fuera una norma de vida en muchos cristianos. Sin embargo, sí reclaman constantemente la misericordia de Dios para sí mismos. ¿Cuántos no han alcanzado a comprender que al nacer de nuevo, no solamente alcanzamos la salvación por gracia, sino que nos convertimos en embajadores de la misericordia de Dios? Y que ahora ser compasivos con quienes están tirados en el camino, o sea, extender misericordia a los despojados, a los heridos, por un mundo que los está devorando, forma parte de nuestra nueva comisión, de nuestra nueva naturaleza. Estamos a veces tan ensimismados en nuestros problemas, en las cosas que nos acontecen o nos interesan más, que nos olvidamos el verdadero propósito por el cual el Señor nos trajo a su casa. Jamás deberíamos olvidar que hubo un tiempo que estuvimos en la misma situación, tirados. Dejar de amarnos y mirar a los demás para compartir con ellos las bendiciones que tan generosamente el Señor nos ha dado. Y no estoy hablando solamente de lo material, mis hermanos. Esto va mucho más allá de lo material. Si puede uno hacer el bien en ese sentido, está bien, pero tenemos que aprender a comprometer más nuestra vida para alcanzar a los demás, y eso forma parte de un cambio radical de nuestras costumbres, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser sensibles. Y ahora lo vamos a ver en el samaritano. Dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Mire, Jesús, al decir que fue un samaritano el que fue movido a misericordia, definitivamente no fue del agrado de estos judíos religiosos. ¿Por qué? Porque ellos consideraban a los samaritanos muy por debajo de su nivel espiritual. En la actualidad, hay quienes se sienten tan especiales delante de Dios, así como que si los hubiesen tejido a mano, ¿verdad?, que menosprecian a quienes consideran cristianos de segunda. ¿Sí se ha dado cuenta que hay cristianos o líderes religiosos que se sienten como que si estuvieran ellos en una élite distinta? Bueno, eso no está dentro del reino de Dios. El Señor no hace acepción de personas. Y este hombre, menospreciado por la sociedad judía, no dudó en cambiar sus planes cuando se dio cuenta de la tragedia, de la necesidad del hombre herido. Ahora, aquí vemos a un hombre que sabía viajar, sabía por dónde iba. Era un hombre que iba preparado, llevaba aceite, llevaba vino, llevaba dinero, una cabalgadura. Sin embargo, todo ese recurso fue usado con un fin que quizás ni el mismo samaritano se habría imaginado. Yo le aseguro que el samaritano no salió de su casa pensando a ver a quién se encontraba. Y así muchas veces nosotros salimos y no sabemos con quién nos vamos a encontrar.
Ustedes no han tenido la experiencia de que el Señor les cambia sus planes el mismo día y de repente se encuentran haciendo cosas que tal vez no tengan mucho sentido, pero que son honrosas al Señor. Bueno, cabe pensar que el hombre herido, al venir de Jerusalén hacia Jericó cuando fue asaltado, probablemente era judío. Y ni aún así los orgullosos religiosos intentaron ayudarlo. Porque nadie puede ayudar a otro si no es movido a misericordia. ¿Y sabe cuáles son los corazones que se mueven a misericordia? Los corazones agradecidos de haber también alcanzado misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. La misericordia, mis hermanos, es algo que se debe de extender en el momento que sea necesario. ¿Quién ha reconocido su propia necesidad, su miseria, su dolor y ha encontrado el amor de Dios y ha podido sentir empatía con quien parece que nadie quiere tener a su lado, que son rechazados en automático, donde no nos importa el origen, la posición social, la posición económica, y como les decía hace un momento, con mucho discernimiento, mis hermanos, pero sí el Señor nos muestra hacia dónde tenemos que dirigir nuestra compasión. Amar debe involucrarnos completamente, porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Él vio nuestra necesidad, Él vio nuestro destino, Él fue movido a misericordia y por amor entregó todos sus recursos, su vida entera en esa cruz. Así que, mis hermanos, amar involucra todo nuestro ser, todos nuestros sentidos. Amar no se puede limitar a una expresión de labios, como decía Santiago. Se demuestra con hechos, para con quien está tirado en el camino. Dice el versículo 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Aceite y vino, pues eran productos alimenticios, pero también eran usados en la antigüedad para sanar heridas. El aceite contiene propiedades medicinales, el vino era usado para limpiar heridas, para la eliminación de bacterias, evitaba la infección con el polvo. ¿Esto a qué nos lleva? Llevar el Evangelio es un acto de misericordia que comienza en un corazón compasivo y es el Espíritu Santo el que hace la obra. Pero la predicación del Evangelio siempre va a involucrar un riesgo, es acercarse al herido, escuchar su dolor y hacer algo por ayudarlo. El aceite va a representar al Espíritu Santo que sana el alma. El vino representa el gozo de usar nuestros recursos económicos para sanar heridas que causa el ladrón, el homicida, quienes les ha robado, los ha dejado heridos y casi muertos en el camino. Dice después, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Compartir la cabalgadura y caminar a su lado habla de un profundo cuidado hacia la persona herida, hacia los demás. Cuando les compartimos la gracia y las bendiciones que Dios nos ha dado. Ponerlo sobre la cabalgadura, mis hermanos, significa sentar a otro en el lugar que te corresponde, llevándolo a costa de tu cansancio. Te estás sacrificando, estás invirtiendo porque lo estás llevando de la mano al lugar donde va a estar seguro. Y para eso se invierte tiempo, para eso se invierte esfuerzo. Mire, evangelizar no solamente, a veces es muy fácil, es muy sencillo, es muy rápido, pero hay veces que hay que invertir. Alguien podría decir, a estas alturas de la historia, a lo mejor el mismo intérprete de la ley, que con lo que había hecho ese samaritano ya era suficiente. Ya le sanó las heridas, ya compartió sus recursos, ya lo llevó a su caballo, ya caminó a su lado, pero este hombre fue más allá. Se desconoce la distancia desde donde encontró al herido hasta donde lo trasladó al mesón, pero lo hizo.
Y eso demuestra el cuidado que tuvo de él hasta dejarlo en un lugar seguro. ¿A qué nos conduce esto? Presentar el Evangelio a otros no es una obra parcial, hay que caminar. La misericordia no tiene precio, mis hermanos. No hay límite cuando realmente tenemos en el corazón la convicción de que todo lo que tenemos no es nuestro y que estamos dando de gracia lo que recibimos de gracia. Versículo 35. Al otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero. Le dijo: cuídalo y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. En ese tiempo 2 denarios era una cantidad bastante considerable, suficiente para pagar la pensión completa por varios días, pero no solamente eso. Le dice: si algo gastas de más, yo regreso y te lo pago. Ahora el hombre ha sido sanado, pero también está seguro, nada le falta. Encarga al mesonero que lo siga atendiendo hasta que regrese. ¿Qué revela esto? La generosidad ilimitada de quien sabe lo que significa el valor de una vida. Y en eso consiste la gran comisión. De esta manera el Señor Jesús nos enseña que para sanar al hombre herido que encontramos en el camino, necesitamos compartir tiempo, esfuerzo, conocimiento, recursos, aunque haya otros yendo deprisa indiferentes a la necesidad del prójimo, muy orgullosos de su posición, de su religiosidad, pero nosotros tenemos ejemplo. En el versículo 36 dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Bueno, dice: el que usó de misericordia con él. Jesús le dice: haz tú lo mismo. Después de haber escuchado la parábola, no quedó duda al religioso de quién era su prójimo, aunque él ya lo sabía. Pero ahora, aunque no le agradó, se tuvo que rendir ante la evidencia de que él no tenía misericordia. Y eso fue lo que el Señor hacia donde lo llevó a la confrontación. La pregunta sería si la palabra que escuchó le llegó a conmover al grado de llegar a hacer lo mismo, de realmente haber cambiado su perspectiva de vida. Para los creyentes nos debe quedar muy claro el propósito de la enseñanza. Sin embargo, siempre habrá quien pueda preguntar: ¿y quién es mi prójimo? O podemos entender que siempre habrá alguien herido en el camino y el Señor nos está equipando todos los días con algo que puede representar la vida para esa persona, que va a representar que su vida cambie. Y mire, el Señor Jesús no fue indiferente a nuestro dolor, no fue indiferente a nuestras heridas. Él nos vio golpeados, nos vio despojados. Él bajó de su cabalgadura, llámese gloria, nos tomó con amor, lavó las heridas con el vino nuevo de su palabra, nos limpió con el aceite de su Espíritu Santo, nos dio un lugar que solo a Él le pertenecía. Caminó a nuestro lado para dejarnos en un mesón seguro, su iglesia, donde le dice al mesonero: cuídalo y síguelo curando con aceite y vino, la cuenta está pagada hasta que yo venga por él. Y esto también es una mención, un señalamiento a quienes el Señor ha puesto como responsables de seguir lavando, de seguir sanando, de seguir curando a quienes el Señor traiga, a quienes el Señor acerque para que sean salvos. Somos samaritanos en el camino, mis hermanos, que el Señor dejó en un mundo que se encuentra en la misma condición de aquel hombre que cayó entre ladrones y que necesitan ayuda urgente. El mundo necesita a Cristo, el verdadero buen samaritano.
pero el Señor nos delegó a nosotros ese privilegio. ¿Será que tendemos el corazón para poder ejercer este bendito ministerio que es el de sanar a los heridos en el camino? ¿Usted qué cree? El Señor nos dé gracia, el Señor nos hable, el Señor nos conceda sabiduría, discernimiento, para que todos los recursos espirituales, físicos, materiales, los podamos invertir bien en el cumplimiento de la gran comisión. Acompáñeme a hacer una oración, por favor. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias porque nos has dado una lección que, si bien desde que llegamos a tu gracia, Señor, reconocemos que todo lo que nos has dado, que todo lo que ahora representa para nosotros el ser tus hijos, es algo que tenemos que compartir. Hemos aprendido que no podemos ser insensibles ni indiferentes a lo que sucede en nuestro entorno inmediato, donde hay miles tirados en el camino, golpeados por la vida, golpeados por la sociedad, atados a vicios, circunstancias difíciles, porque el homicida, el mentiroso, no quiere que conozcan tu gloria, Señor. Pero para eso nos dejaste, para eso dejaste establecido un cuerpo espiritual al cual equipas, capacitas y muestras que la misericordia no tiene límites, que la compasión no tiene precio y que tú estás esperando una respuesta de parte de tu iglesia. Concédenos, Señor, la sensibilidad y el discernimiento para saber en qué momento tenemos que aplicar nuestros recursos, nuestros conocimientos, todo lo que nos das. Muéstranos, Señor, el camino del samaritano, del que sabe identificar al que está herido, del que sabe identificar al que ha sido golpeado. Y, Señor, danos la capacidad también, la sabiduría y la fuerza, el recurso para poder hacerlo. En el nombre de Jesús te pido que sigas dando a mis hermanos de tu gracia, que les sigas mostrando tu cuidado, para que se den cuenta que están en el mesón, están en un lugar a salvo, y han sido curados, y han sido sanados, y solamente estamos esperando a que tú regreses para llevarnos contigo. Muchas gracias por tu palabra. Lleva con bien a mis hermanos a sus hogares y que tu bendición sea en todos. En el nombre de Jesús.